voy a ceder la palabra a Manuel Ángel González Delgado, que es doctor en física, profesor en la Facultad de Ciencias y es el coordinador de este máster con el mayor número de alumnos de toda la universidad, 250 alumnos. Manuel Ángel, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Milagros. Bueno, yo os voy a contar algunos aspectos generales del máster. Voy a intentar poneros unas transparencias, ¿de acuerdo? Entonces, este máster está dividido, perdonad, os decía que este máster está dividido en 3 bloques, ¿de acuerdo? La, eh, la finalidad del máster, como tenéis en esta imagen que supongo que estáis viendo todos, es, bueno, primero sobre todo daros una formación y una especialización profesional de cara a ser profesores de enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional, enseñanzas de idiomas, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, este máster, como os decía, que pretende ese objetivo tan ambicioso, bueno, pues está dividido en 3 bloques. Bueno, aquí os he puesto los objetivos generales, pero supongo que el objetivo principal que os interesa a vosotros es que os va a capacitar, tanto desde un punto de vista intelectual y de experiencia, como desde un punto de vista legal, os va a capacitar para ejercer la profesión de profesor de enseñanza secundaria, bachillerato, FP. ¿De acuerdo? Bueno, pues os decía que este máster está organizado en 3 bloques, que serían, por un lado, el módulo genérico, que es común a todos los alumnos, luego un conjunto de especialidades. Aquí en el dibujo solo se han dibujado 3, pero en realidad este máster tiene 17 especialidades. Y finalmente, otro aspecto común, que es el practicum y el trabajo fin de máster. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo organizamos la docencia de este máster? Y ya os cuento también en qué va a consistir cada bloque. Bueno, pues este máster, como os ha dicho Milagros, es un máster con mucha demanda. Ahora mismo el límite de plazas del máster que se ocupa totalmente es 250 personas. Para que os hagáis una idea, hemos abierto el periodo de preinscripción el lunes y esta tarde, cuando he mirado, había 144 solicitudes ya de alumnos que querían hacer este máster. Como os he dicho, esos 144 alumnos se reparten entre las 17 especialidades: física y química, biología y geología, inglés, francés, alemán, ingeniería y tecnología, informática y tecnología, ingenierías agrarias, matemáticas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de agrarias, aunque os lo dirá Milagros más tarde, pues hay un límite de 15 plazas. ¿De acuerdo? Bien, pero en el módulo genérico, que es común, como habéis visto, como os he puesto antes, todos los alumnos de todas las especialidades acuden conjuntamente, más o menos. El más o menos viene porque los alumnos de 16 especialidades se organizan en 5 grupos, como tenéis aquí. 2 grupos tienen docencia por la mañana y 3 tendrán docencia por la tarde. Y los de una especialidad adicional, que es orientación educativa, que tiene unas características distintas de asignaturas, pues tendrán un grupo por su cuenta. Estos 5 grupos, que son los que a vosotros os interesan, bueno, pues los grupos de mañana tendrán docencia en la Facultad de Educación y Trabajo Social, aquí en el campus Miguel Delibes, y los 3 grupos de tarde tendrán docencia en las aulas del edificio Rector Tejerina, como ya se ha hecho este año, que está en la Plaza de Santa Cruz, en el centro de Valladolid. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de matricularos, si os interesa este máster, vosotros podéis elegir en qué grupo preferís estar, ¿de acuerdo? Pero por si acaso
cometéis algún error en la matrícula o después cambiéis de opinión, os sale un trabajo, por ejemplo, y queréis compatibilizar asistir a clase con el trabajo, bueno, pues podéis solicitar a principio de curso cambiar de grupo, ¿de acuerdo? De manera que no es una cosa rígida, sino que dentro de las limitaciones de la capacidad de los grupos, pues se permitirán cambios si así lo necesitáis. El calendario no es, aunque ya está marcado todos los detalles del calendario, no está aprobado todavía por el comité de título, así que no os lo voy a comentar, pero lo que sí que os comento es que la docencia comienza el lunes 20 de septiembre, ¿de acuerdo? Quizá a vosotros lo que os resulte más novedoso de este máster sea precisamente la parte del módulo genérico, ¿de acuerdo? Porque en ese módulo se imparten asignaturas que seguro que la mayoría de vosotros, o para la mayoría de vosotros, tienen contenidos que os resultan desconocidos. Por ejemplo, son sociedad, familia y educación, o son asignaturas relacionadas con la didáctica, con la evolución intelectual y, y de relación de los alumnos, de los adolescentes, etcétera. ¿De acuerdo? Algo que os resultará muy útil cuando estéis en el aula con ellos. ¿De acuerdo? Bien. Y además de ese módulo común, hay otro aspecto que resulta también común a todos los alumnos y es, bueno, aparte del trabajo fin de máster que tenéis que hacer, evidentemente, para obtener el título, las prácticas externas. Las prácticas externas, que aparecen como un bloque de, como tenéis en la imagen, de 10 ECTS, consisten, efectivamente, como ya os podéis imaginar, en asistir a un centro de educación secundaria o de FP y observar, por una parte, cuáles son los detalles de ese centro, cómo se organiza, cuál es la estructura, qué departamentos tiene, etcétera. Y por otro lado, eso sería una fase de observación. Y por otro lado, tiene una fase de intervención en la cual vosotros preparáis una unidad docente y actuáis con los alumnos. Intervenís directamente ganando experiencia y aprendiendo a relacionaros con los alumnos, aprendiendo a impartir clase. Para muchos de vuestros compañeros que están ahora o que han estado otros cursos, este aspecto del máster, el practicum, es quizá lo que más valoran. Lo que más valoran porque les permite poner en práctica todos sus conocimientos, tanto los que han adquirido en cuanto a tratamiento con los alumnos, relación con los alumnos, psicología de los alumnos, etcétera, como poner en práctica los conocimientos que han adquirido en las materias que les son propias, ¿de acuerdo? Es decir, es donde vais a ver vosotros una aplicación práctica de este desarrollo profesional que es la docencia. Bien, estas prácticas están reguladas por un acuerdo con la Consejería de Educación, ¿de acuerdo? Y estas estancias en centros de prácticas se extienden durante un periodo de 7 semanas. Aproximadamente el curso que viene, esas estancias de 7 semanas irán entre mediados de febrero y principios de abril. La evaluación de esas 7 semanas depende tanto del tutor que tengáis en el centro, que es un tutor voluntario, que colabora con la universidad, como de los tutores de la universidad. ¿De acuerdo? Algo que suele preocuparos mucho es cómo se hace la asignación de los centros de prácticas. Bien, sí que os quiero indicar que la asignación se hace desde la coordinación del máster. Hay un coordinador de prácticas general para el máster, ¿de acuerdo? Tratamos siempre de acomodarnos o de buscar centros de prácticas eh, con una localización geográfica que sea próxima a vuestros domicilios, ¿de acuerdo? Tanto al domicilio que podéis tener durante el curso como al domicilio que durante el practicum podéis desarrollar o podéis estar. Es decir, por ejemplo,
durante el curso podéis estar viviendo en Palencia, pero si no sois de Palencia y vivís normalmente en Segovia, bueno, pues si os resulta más cómodo, podemos intentar, y quiero recalcar el intentar, buscar un centro de prácticas también en Segovia si os fuera eh, más interesante desde el punto de vista personal. Pero he recalcado varias veces el intentar y he puesto aquí esta última parte con una interrogación, porque como os he dicho antes, el practicum depende de que los centros se ofrezcan como centros voluntarios para prácticas y de que haya además tutores de vuestra especialidad que se ofrezcan también como voluntarios. ¿De acuerdo? En general no suele haber problemas, pero cuando se buscan horarios o lugares concretos, ahí ya podemos entrar en ciertas complicaciones, ¿de acuerdo? Sobre todo porque tenemos que basarnos en la voluntariedad de los centros y de los tutores. Este año ha sido algo más difícil porque muchos centros tenían problemas con la organización debido a las limitaciones de espacios y las limitaciones de capacidad de alumnos en las aulas, pero de cara al curso que viene pensamos que esos problemas debido a limitaciones espaciales o incluso preocupación por el COVID, bueno, pues habrán desaparecido completamente. Con lo cual se facilitará mucho más el acceso a los centros de prácticas. Bien, como os he comentado antes, trataremos de asignar el centro de prácticas en función de la proximidad al domicilio del alumno y tratando de satisfacer vuestras necesidades, pero siempre teniendo en cuenta que es la coordinación del máster quien realiza esa asignación. ¿De acuerdo? Bien, para los que, si hay alguno que no es de Castilla y León, sí que os aviso que los centros de prácticas tienen que estar en Castilla y León, porque nuestro acuerdo de centros de prácticas es con la Consejería de Educación de Castilla y León y preferentemente en provincias de los campus de la Universidad de Valladolid. ¿De acuerdo? Para provincias de campus de otras universidades podía ser más problemático porque dependeríamos de si las otras universidades necesitan esos centros de prácticas para sus propios alumnos. Bueno, aquí simplemente os he puesto donde podéis encontrar más información. Toda la página web del máster eh, la podéis encontrar en este enlace, www.uva.es/máster secundaria. Eh, eh, puedo, aquí tenéis precisamente la página del máster donde tenéis toda la información. Desde, bueno, en este caso está dando los datos del curso 2021, por supuesto, que es las fechas, o sea, el curso vigente, ¿de acuerdo? Pero aquí tenéis toda la información que os puede resolver muchas dudas, por ejemplo, asignaturas. Como veis aquí podéis ver las asignaturas de vuestra especialidad, ¿de acuerdo? Ahora mismo no está disponible ingenierías agrarias, alimentarias y forestales porque este curso no se ha impartido, pero seguro que Milagros os puede aportar toda esa información. Pero podéis ver las fichas del estudio, objetivos y competencias, todos los contactos con todos los coordinadores de las especialidades. Aquí tenéis el de Milagros también, ¿de acuerdo? Y los criterios de admisión y de matrícula, ¿de acuerdo? Y aquí de nuevo tenéis cómo podéis contactar conmigo o con el servicio de posgrado para resolver vuestras dudas, si tenéis dudas de carácter general, ¿de acuerdo? Entonces, bien, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Podrías repetir la web, por favor, para Ah, compartirlo en el chat? sí, mira, es muy sencilla. www.uva.es/master.secundaria. No sé si lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Vale, ¿de acuerdo?
Vale, Muchas pues esto es lo que yo os Gracias. quería comentar y creo que me he pasado un poquitín de tiempo, sí, aunque he ido rápido. sí. Muchas gracias, Vale. Manuel Ángel. Sí, yo quería preguntar una cosa que no me ha quedado clara de principio. Entonces, parte del curso se daría en Valladolid y parte en Palencia y Sí, tendríamos que presentarnos a las asignaturas que corresponden con nuestra carrera o al contrario. Ya las que corresponden a nuestra carrera nos deberíamos de presentar, por ejemplo, yo que sé, de forestales a las de producción o alimentos o cómo era. Es que no me ha quedado muy sí, claro. sí, díselo tú, Te respondo yo. Milagros. Efectivamente, la primera parte del módulo genérico es en Valladolid, porque se hace allí, todo ello, todas estas asignaturas. Y en relación a la optativa que tienes que elegir, hay un apunte a la hora de matricularse y que se recomienda efectivamente, porque tu formación es forestal, que elijas una optativa que sea de industrias o de agrícolas, porque el forestal, bueno, pues va a tener algún aspecto que ya hayas podido conocer. Entonces, para que te orienten en la web de las otras expectativas. Pero entonces no es obligatorio, te recomiendan que hagas una cosa para que tengas una mayor formación. O es una obligación que tienes que ser obligatoriamente. Eh, Ahora mismo no está como expuesto. Yo aconsejo fehacientemente por vuestro propio. No recuerdo ahora muy bien cómo está En, puesto. yo te puedo decir, en la especialidad en la que yo imparto, que es física y química, los químicos, y hay dos asignaturas equivalentes, y te puedo decir de otras especialidades también. Por ejemplo, en física, en la especialidad de física y química hay dos asignaturas que son de complementos, complementos de física y complementos de química. Los físicos obligatoriamente tienen que coger los complementos de química, los químicos obligatoriamente los complementos de física. Y te puedo hablar, por ejemplo, en geografía e historia también. En geografía e historia, en realidad la especialidad es geografía, historia e historia del arte y entran graduados en geografía, graduados en historia y graduados en historia del arte y tienen tres asignaturas de complementos, complementos de geografía, complementos de historia del arte y los de geografía obligatoriamente tienen que hacer complementos de historia y complementos de historia del arte. No, no sus complementos, porque eso supone que ya los conocen de su grado. Lo que tienen que adquirir es los conocimientos del resto, porque son asignaturas, o sea, son conocimientos que pueden impartir en el practicum, por ejemplo, o cuando estén de profesores. Entonces son unos complementos necesarios. ¿De acuerdo? No sé si te ha quedado claro. Vale, sí, sí, ¿Sí? perfecto. Era solamente esa Vale, duda. Gracias. vale. Nada. Yo, de verdad que os recomiendo que os prescribáis. Eh, Prescribir, primero, es gratis, prescribiros es gratis. Y segundo, para vosotros no supone más que ventajas y no supone ninguna obligación. Supone ventajas porque si os interesa, os habéis preinscrito y tendréis prioridad a la hora de la matrícula. Si llegado el momento decidís que no os interesa o que preferís hacer otra cosa, no pasa nada. Simplemente nos matriculáis y ya está. ¿De acuerdo? Pero a vosotros preinscribiros os da ventajas. Entonces yo os aconsejo que si lo estáis considerando, que os preinscribáis. Y luego ya podéis decidiros si este máster es el máster que os va a abrir vuestro camino laboral en la vida o a lo mejor preferís otra opción distinta. ¿De acuerdo? Pero ese es mi consejo. No lo dejéis para más adelante porque a lo mejor luego no hay plazas. Que, por ejemplo, si yo estoy en tercero, acabaré cuarto el año que viene, Ujú. eh, pero me faltaría, no me quiero matricular del TCG porque no sé cómo voy a llevar todos. Entonces, yo, pendiente del TCG, por ejemplo, si acabo todo en junio, pendiente del TCG a presentarlo en septiembre, podría, o bueno, no sé, creo que no se puede presentar en septiembre, tiene que ser en diciembre. Pero bueno, No, pendiente de eso, No. no me puedo matricular, ¿no? no, Vale. no. Tienes que tener Tendría la que esperar al titulación siguiente. completa. Sí.
Vale, vale. Ahí ya sabes que hay másteres en los cuales se permite matricularte estando pendiente bien del TFG o incluso de las prácticas y haciendo una inscripción, perdón, una matrícula condicionada, diciendo que te comprometes a finalizar tu grado antes de diciembre. Pero en este máster no se puede. Es un máster profesionalizante y las condiciones de acceso que están reguladas en el Boletín Oficial del Estado, las condiciones de acceso dicen que es imprescindible tener en el momento de la matrícula tanto el grado terminado como el nivel B1 de idioma extranjero. Las dos cosas son imprescindibles en el momento de la matrícula. ¿De acuerdo? Vale, perfecto, gracias. Nada, Leo. Hasta luego.